Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder ir reunido con mis amados hermanos, pero por sobre todas las cosas por poder acceder con confianza a tu presencia por causa de la obra perfecta y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos preparó un camino nuevo y vivo para que podamos sin obstáculos acercarnos a ti y oír tu voz. Y delante de ti y delante de tu voz calle toda la tierra, Señor mío. Tu palabra sea la justa y la necesaria, como siempre, para tu pueblo, pero te ruego que no nos falte a ninguno de nosotros la fe para poder sacar el máximo de provecho de todas las virtudes que tu palabra contiene en sí misma. Confiando que harás más de lo que te pedimos o entendemos, Señor mío, atamos toda obra y toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús y desatamos toda la bendición del cielo. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, que nos hizo renacer para una esperanza viva, y no dice por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino por la resurrección. En su muerte, el Señor nos lavó por su sangre de todos nuestros pecados. Y en su resurrección quedamos unidos juntamente con Él, para que el que resucitó no sea el mismo que el que murió. El que salió de las aguas es esa vida gloriosa y perfecta que nos fue acreditada por esta salvación. Por eso dice, para una esperanza viva y esperanza humana muerta. Pero esta es una esperanza viva y es por la resurrección. Siempre, ¿no es cierto?, se suele hablar de lo que pasó en la cruz, del sufrimiento del Señor, de sus gotas, de su sangre, pero también sucedió algo glorioso en su resurrección, que nosotros recibimos y nos fue acreditada su vida. Por eso es que fuimos justificados y somos justificados delante del Señor por haber acreditado Él esa gloriosa y preciosa vida. Y ahí, bueno, ahí comenzó todo y nuestra esperanza es, por lo que venimos oyendo, llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? El máximo galardón que como creyente podemos alcanzar. ¿Cuál es? La esposa del Cordero. Todos estos días estuvimos viendo lo que tenemos que hacer para este logro glorioso. Repasemos un poquito los pasos que tenemos a seguir, tomado de lo que Dios nos habló. Vimos que el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, en el capítulo 3, nos insta a que el pasado no nos detenga para poder seguir adelante. Muchos quedan trancados en las cosas que pasaron y se arruinan a sí mismos la vida observando lo que pasó y no sacan los ojos de lo que pasó. Entonces nos enseña el Señor cómo seguir. Es una decisión personal. Dice, olvidando lo que quedó atrás. Lo volvemos a repetir porque a mí no me cansa repetirlo y para ustedes es seguro. Cuando uno está mirando lo que hicimos o lo que nos hicieron, está cargando culpa o se está cargando culpa. Y cuando uno carga culpa o se carga culpa, se libra de la responsabilidad de tener que hacer algo. Adán podía haber dicho, bueno, no sé, lo hice, no lo voy a hacer. No, dijo, la mujer que me diste. O sea, le carga la culpa sobre la mujer y él queda, la culpa fue de ella, ¿qué tengo que hacer yo? Es el peor error que podemos cometer. Por eso dice, olvidando ciertamente, o sea, me olvido porque me quiero olvidar. Sí, pero lo que está atrás para muchos quedó, no se va a mover. Sí, bueno, está bien, pero yo de lo que está atrás me olvido. ¿Por qué? Porque en lugar de cargar culpa, voy a ver qué voy a hacer hoy para labrar un futuro mejor.
Entonces, para poder seguir adelante y alcanzar esto que Dios nos mostró en esta gloriosa vidriera, el primer y gran paso importante es justamente eso. Olvidarnos voluntariamente de lo que pasó y asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer hoy para lo que vamos a cosechar mañana. En Hebreos 12, verso 1 y 2 también dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. No se corre mirando para atrás. Los ojos Dios los puso humanamente adelante, no tenemos ojo en la nuca. Por ahí decimos, ojalá tuviera ojo en la nuca. Sí, bueno, ponele. Pero ¿y por qué Dios no puso ojo en la nuca? Los puso adelante. ¿Por qué? Para que miremos para adelante. Para que miremos para adelante, a ver a dónde vamos, que no perdamos el rumbo, que no perdamos la dirección. Se ve que mucha importancia lo que queda atrás no tiene si no hubiese dejado ojos atrás. Y ahí donde dice corramos con paciencia, obviamente, está hablando de la firmeza de la fe. Y de la fe tenemos mucho que hablar, a pesar de que hemos hablado bastante, porque es la característica del fin del tiempo. La iniquidad se va a manifestar, el maligno se va a manifestar, pero antes se va a manifestar la apostasía. Antes de que venga el Señor, dice, no vendrá sin que se manifieste antes la apostasía. Está profetizada para el fin del tiempo. El abandono deliberado de la fe es terrible. Los que no tienen fe, porque no hay manera que reconozcan la voz de Dios. El que no tiene fe, y bueno, todos predican lindo, no sabe a qué iglesia ir, no identifica la voz de Dios, las voces son todas iguales, pero peor aún es aquel que recibió la fe antes de la fundación del mundo y hace un abandono deliberado de la fe, eso es apostasía. Sí, tengo fe, pero la decisión va a ser humana mía, no me importa lo que Dios dice, sino lo que yo pienso. Tiene que hacer a un lado la fe. Por eso dice que corramos con paciencia esta carrera de fe, puestos los ojos en Jesús y miremos los pasos. Dice, sufrió la cruz. Nosotros también sufrimos la cruz cada día, como nos habló el Señor. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es llevar la cruz cada día. Y esto es muy importante, porque llevar la cruz cada día nos ayuda a terminar con la carne y a terminar con el pecado. Y cuando terminamos con el pecado, empieza lo glorioso. Empieza esa perfecta armonía entre lo que hay en nuestro corazón, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Armonía que en el ser humano no hay. Que mientras está sacando el cigarrillo o está bebiendo, se está drogando y dice, tengo que dejar de hacer esto. O sea, no puede controlar las pasiones. Pero terminar con el pecado hace que podamos empezar con esto glorioso. Ahí vemos los pasos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Cómo es la carrera? Bueno, Jesús sufrió la cruz. Nosotros también la vamos a sufrir. Dice, menospreció el oprobio. Eso habla de lo que sucedió en su trayectoria en la tierra. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué no le hicieron? Eso habla del proceso. Decíamos que es hermoso venir al culto, escuchar la palabra de Dios, escuchar sus promesas y cuando llegamos a casa nos encontramos con el proceso. La humillación, de la negación y todo lo que eso trae aparejado con la gente que nos rodea, pero dice que menospreció el oprobio. Estamos mirando los pasos a seguir para poder lograr alcanzar el objetivo que Dios puso adelante. Lo que pasó, listo, pasó, ahora voy a ver lo que voy a hacer hoy. Y mañana voy a ver lo que voy a hacer hoy otra vez. O sea, cada día es hoy. Lo que voy a hacer hoy, en vistas a mañana. ¿Se equivocó? ¿Te hicieron? ¿Te equivocó? Sí, está bien, está bien. No voy a cargar culpa, ni me voy a cargar de culpa. Voy a asumir la responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer para lograr alcanzar aquello que quiero alcanzar. Entonces comienza el camino, pero ahí comienza el proceso. ¿Por qué? Porque no comienza el camino sin llevar la cruz cada día. Y saber que llevar la cruz cada día nos prestamos mundanamente a la burla, a la humillación
y al oprobio. Y termina diciendo, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, eso pasó en su trayectoria, y se sentó a la diestra de su majestad. Así, alcanzó la meta. ¿Cómo alcanzó la meta? Porque sufrió la cruz, y la sufrió. Menospreció la burla y las opiniones humanas. ¿Por qué? Porque apreció lo que dice Dios. Hoy se suele vivir en nuestra cultura mucho de lo que otros pueden pensar de nosotros. Pero el que adopta esta postura por causa del objetivo que tiene adelante, menosprecia hasta su propia opinión. Porque tiene en cuenta la opinión honorable de Dios. Es lo único que importa. ¿Amén? Un poquito más de información tenemos aquí en la carta de Pedro. En el capítulo 2, verso 20 dice, Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Quien cuando lo amenazaban, él no respondía con amenazas. Cuando le maldecían, él bendecía. Ahí muestra también sus pisadas, que dejaron huellas, para que nosotros las sigamos. Y encima dice, para esto fuiste llamado. Para mientras hacer el bien, sufrir haciendo el bien. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué querés? Lo mejor. Lo mejor cuesta. La salvación fue un regalo. Jacob peleó por la bendición hasta cuando le descoyuntaron el muslo de la pierna que quedó rengo. Siguió peleando igual, le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando lo bendijo, cuando alcanzó lo que quería, lo dejó y quedó rengo. Porque costó un precio. La salvación nos la regalaron gratuitamente. Pero esta gloriosa corona es el mayor desafío que Dios puso delante de nuestros ojos. Y nos muestra el camino para poder lograrla. En Romanos capítulo 2 también dice, y los que siguen las pisadas de fe que siguió nuestro padre Abraham. O sea, llevar la cruz cada día es terminar con algo para empezar con algo glorioso, que es la manifestación de la vida de Cristo, que es esa gloriosa armonía de la cual hablamos. Y que eso solamente se puede lograr con la firmeza y estabilidad en la fe. No es tener fe cuando viene la prueba, no, es vivir por la fe. Las 24/7, 365. Amén. Gloria al Señor. Entonces conocemos la partida y conocemos a lo que queremos llegar. Pero la parte más importante es el hoy, que es el proceso, que es los pasos que, escuche, es los pasos que tenemos que seguir, pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Amén? ¿Qué quieren que les diga? Vamos por el otro camino más corto y más fácil, amados hermanos. Pongan 20 que Dios les va a bendecir. Pongan plata que Dios abre la ventana de los cielos y lo va a llenar de dinero. Va a llover oro del cielo. ¿Quieren que entremos por ese camino? No. Dígame no. Claro que no. Vamos por el camino que Dios trazó. Y las cosas materiales, Él dijo que le da de comer a las bestias y a los pájaros. ¿Cómo no nos va a dar de comer a nosotros? Buscar el reino de Dios, su justicia primero, y las otras cosas serán agregadas por añadidura. Entonces, vimos cuál fue la clave de José. Esta es la parte importante. ¿Cuál fue la clave de José? Su fidelidad a Dios en su sufrimiento y su humillación mientras servía a Dios para bendición de Potifar, para bendición de los presos y todos los cuantos estaban alrededor de él. ¿Escuchó? Su fidelidad en su sufrimiento, en su humillación, porque podemos probar cada una de las cosas que estamos diciendo. Su fidelidad en su sufrimiento, en su humillación, mientras servía a Dios para beneficio de otros. Hay que hacerlo eso, ¿eh? Incluyendo a sus hermanos.
incluyendo a Potifar, que lo hizo meter preso injustamente, incluyendo a la mujer de Potifar, porque en ningún momento muestra que José se cobró venganza de lo que le hicieron. Inclusive con sus hermanos. Vieron que a veces, ¿por qué te fuiste? No, me han dicho, no, pastor, no es para usted, pero hay gente que está alrededor suya, hay hermanos que están ahí, así que me voy por eso. Pero José no se fue de su linaje, a pesar de lo que le hicieron sus hermanos. Mirá que le hicieron mal sus hermanos, sufrió como un animal por las cosas que le hicieron, pero nunca renunció a su origen, ni a su linaje, jamás, jamás. Así, alcanzó el máximo galardón que podía alcanzar acá en la tierra, que le dio el rey, como nosotros. Así podemos alcanzar el máximo galardón como cristianos que nos da el rey. Primero está el rey y después está la esposa. Pero quiero que hagamos hincapié en esto, en la clave, en el proceso, porque el proceso habla de su fidelidad en su sufrimiento y en su humillación mientras servía haciendo bien a otro. ¿Escuchó? Tengo que repetirlo 40 veces, como cuando íbamos al colegio, ¿viste? Vaca va con B corta. Escriba en la hoja 1000 veces. Vaca, hasta el final. Hasta que, bueno, te queda grabado que vaca va con B corta. Va con B corta, ¿no? Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque a mí me costó mucho cuando empecé y no me explicaban. Pues, ¿y por qué me tiene que pasar esto? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y dónde está Dios? No entendía. Me llevó años poder entenderlo, lo que ustedes pueden entender más rápido. La clave de José fue el proceso. Su fidelidad a Dios en su sufrimiento y en su aflicción, mientras servía a Dios haciendo el bien a otros. Es de otro planeta. Ciudadano terrenal no es. Es la conducta del ciudadano del reino de los cielos. Quisieron destruirlo, quisieron matarlo, quisieron arruinarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron? Porque Dios lo guardó a José por su poder. Dios guardó a José por su poder. ¿Y qué determinó que el poder de Dios actuara en beneficio de José? ¿Y por qué no actúa ese mismo poder en beneficio de otro como actuó con José? No, el poder de Dios actúa así como actuó con José y con todos aquellos que logran estabilizarse y no moverse de la fe y ser fieles al Señor en su sufrimiento y en su humillación mientras están sirviendo a Dios para el crecimiento de los demás. Dios siempre estará con todos esos cristianos, con todos sus hermanos, sea lo que sea, porque no hay acepción de personas. Un dato no menor que dice en la Biblia, dice Dios, lo metieron preso, bla, bla, pero dice Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios. ¿Por qué determinó que el poder de Dios actuara? La fidelidad de José que surgió de su fe. No es una fidelidad humana, porque no existe en la tierra ese grado de fidelidad. No existe. Es inefable. No le es dado al hombre entender ni poder expresar esta clase de fidelidad. No la entiende. Se golpea la cabeza, no le entra. Pero para el hombre y la mujer de fe es la manera normal de reaccionar. Y eso que José no tenía, el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. ¿Y cómo vivió? ¿Y cómo descubrió? ¿Y cómo supo? Porque su fidelidad surgió de la fe que Dios un día le dio. Es inexplicable. Por eso decimos, quisieron arruinarlo, quisieron destruirlo, quisieron matarlo. No pudieron. No pudieron. Dios no evitó que quisieran matarlo. Pero Dios sí evitó que lo mataran. ¿Por qué? Porque lo guardó su poder. ¿Y qué determinó que el poder de Dios actuara? La fidelidad de José, que surgió de su fe. Dios puso el poder. José puso la fe. Permitió lo que le hicieron, pero no pudieron destruir al soñador de sueños. Así,
El poder de Dios lo guardó del mal que le quisieron hacer. Y escuche esta parte que también es importante. Así Dios lo guardó del mal que le quisieron hacer. Y su fe lo guardó del mal que él pudo haber hecho. Porque teniendo fe, pudo haber hecho el mal igual, haciendo un abandono deliberado de la fe, que es más grave de aquellos que no la tienen porque no tienen chance de usarla. Pero los que la tenemos, es gravísimo ladear la fe para hacer las cosas a nuestra manera cuando hemos recibido ese precioso don de la fe. Por eso que tenemos que mantenernos estable, firme y sin movernos de la fe que Dios nos ha dado. Y tenemos que pelear. Y Judas termina diciendo, ya la Biblia termina hablando, que contentamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. ¿Por qué? Porque el maligno es muy astuto. Es muy astuto a tal punto, mire, que yo, ¿dónde vivís? En Capital. Y me voy a hacer un viaje hasta la capital para que me cuente a ver qué pasó, qué te dijeron. Y me hago un viaje hasta la capital y decir, che, ¿me contás qué pasó? Pero no soy capaz de entrar al canal y ver qué es lo que Dios habló. Soy capaz de hacerme un viaje a Capital para que me cuenten un chisme, pero no soy capaz de abrir, cuando estoy mal, el canal para ver qué es lo que Dios habló ayer. Y Pablo le dice a los Gálatas, necios, me temo que como la serpiente con su picardía, con su astucia engañó a Eva, los engañe a ustedes también, desviándolo de la sincera fidelidad. ¿Qué tenés que escuchar las cosas que Dios te dijo que no escuches? Para no escuchar lo que Dios te dijo que escuches. Arranca todo por ahí. No hay nada más valioso para nosotros que la opinión honorable de Dios. ¿Por qué? Porque es la que marca nuestros pasos. ¿Cuánto quieren ser la esposa del Cordero? Bueno, Dios me capacitó por su poder para enseñarles a todos ustedes cómo lograrlo. Y si así no fuera, se lo hubiese dicho. Se lo hubiese dicho. Nos dio la capacidad de poder alcanzar este máximo galardón. El tema es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque ahí se manifiesta realmente, cuando Dios te pone que alcances esto tan glorioso, se manifiesta realmente lo que hay en tu corazón. Si verdaderamente lo querés o no lo querés, ya que tantas veces dijiste, anhelo un mundo mejor. ¿Anhelás un mundo mejor? Sí, bueno, acá está. A ver, ¿ahora qué vas a hacer? Así decíamos, el poder de Dios lo guardó del mal que le quisieron hacer y su fe lo guardó del mal que él pudo haber hecho. No hay otro mal del que Dios nos pueda librar. El mal que otros, sean seres espirituales o seres humanos, el mal que otros nos puedan hacer y el peor todavía, el que podemos hacer nosotros. Nada más. 1, el mal que nos quieran hacer. 2, el mal que podemos hacer nosotros. Número 24-25, hay una preciosa historia que grafica esto que estamos diciendo. El rey Balac, o mejor dicho, Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que maldiga a Israel. Cuando Balaam se sube al monte para maldecir al pueblo de Dios, comienza a decir, oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. No he visto iniquidad en Jacob. Y si Dios no quiere ver la iniquidad, no la ve. Y el rey Balac se enojó. ¡Pará! Te estoy pagando para que lo maldiga, no para que lo bendiga. Digo, no puedo. No puedo maldecir lo que Dios bendijo. Es imposible. 3 veces lo intentó, la tercera vez toma la palabra. Cuán hermoso es tu pueblo, cuán gloriosa es tu tierra, oh Israel. Y el otro se arrancaba los pelos, pero te dije que los maldigas, no puedo. Están guardados por el poder de Dios. Nadie, no existe nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda maldecir lo que Dios bendijo. Pero, acá. Tengo una idea. Sí, vení. Vamos a hacer algo que hoy se transformó en una doctrina. Hoy es una doctrina, la doctrina de Balaam. Se transformó en una doctrina. ¿Sabés qué podés hacer? Sí, no hay forma de tocar al pueblo de Dios porque Dios lo guarda con su poder. Hay una manera. ¿Cuál es? Hacer que ellos pequen delante de Dios y que Dios mismo los destruya. Así dice
Primera de Corintios capítulo 10, verso 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 que mató Dios en un solo día. Entraron las hijas de Moab a hacer fiesta con los hebreos y los invitaron a los sacrificios de sus dioses. No lo leo porque se va a hacer muy larga la historia, todos la conocemos. Entonces, como Dios mató en un solo día 23.000, le dijo, ¿viste? Este es el camino. Y se transformó en una doctrina. Se transformó en la doctrina de Balaam. ¿Qué faltó? Que obedezcan a la fe. Pedro también habla. Dice, desobedecieron a la palabra, a lo cual también fueron destinados. O sea que podían haber obedecido. Los que tienen fe, sí. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Que Dios te destine a eso, no. Estamos persuadidos de mejores cosas. Estamos persuadidos de mejores cosas. Entonces, para que la doctrina de Balaam tenga validez en la destrucción de mi vida, no se trata del mal que me quieren hacer, sino del mal que yo puedo hacer. Por eso Dios lo guardó a José con su poder del mal que quisieron hacerle. Y la fe de José lo libró del mal que él pudo haber hecho. La fe nos libra del mal que nosotros podemos hacer, pero no nos libra del mal que otros no quieren hacer, pero sí nos guarda por su poder que sea efectivo ese mal que nos quieren hacer. Trabalengua, pero no es ningún trabalengua. No es ningún trabalengua. De ahí verso 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Clarito, Dios pone el poder, sí, pero yo pongo la fe. Si yo no pongo la fe, ¿qué sucede? ¿Podemos hacer ir a Dios en contra de lo que dijo? Señor, manifiesta tu poder. Sí, pero yo estoy haciendo lo malo a cada rato. Dice que somos guardados por el poder de Dios, pero hay un medio. ¿Cuál es el medio? La fe que yo tengo que poner, por eso se titula este mensaje. Dios pone el poder, tú la fe. ¿Por qué? Porque al poner la fe, terminamos con el pecado y empezamos con la obediencia a la verdad. Y la obediencia a la verdad es fidelidad, y fidelidad es santidad. Por eso dice el verso 15 y 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo hacemos? Lo acabamos de explicar. Y no dice santo de separado, no, dice clarito, en vuestra manera de vivir. ¿Hay otra forma de vivir que no sea vivir por la fe? No. Entonces recuerde que no se trata de tener fe cuando se presenta el problema, sino que se trata de vivir por fe. Y lo más glorioso de la vida de la fe, dice que fuimos llamados para esto. ¿Por qué? Porque la fe necesita ser probada, para que sea hallada en gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos, dice, sin haberle visto. Que nos lleva a ser fieles al Señor, pero no cuando los bolsillos están llenos, cuando va todo bien. No, a ser fieles también al Señor en el sufrimiento, en la humillación, siempre sirviendo al beneficio de los santos. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Ya quedó claro. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por poder estar en tu presencia, siendo iluminados con el conocimiento de esta gloriosa verdad, recibiendo tu pueblo las instrucciones necesarias que nos guían a poder alcanzar esa gloriosa posición en Cristo Jesús. Bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas, mucho más bienaventurada la esposa, Señor mío.
sobreabunde tu gracia en la vida de todos mis amados hermanos, ayudándonos unos a otros a afirmarnos, a establecernos y a no movernos de la fe que un día tú nos has dado. Más aún, en un tiempo ya avisado de antemano, de un abandono deliberado de la fe de aquellos que la tienen. Si tú nos preguntas hoy, ¿qué cosa pides? Solamente te pedimos esto, que no nos dejes mover ni a diestra ni a siniestra de la fe que un día tú nos diste. Lo demás vendrá solo. Sea a ti la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Nos preparamos para la mesa.